Buenas tardes, continuamos en el ciclo de entrevistas políticas en el país. Hoy está con nosotros la doctora Gladys Alarcón, alcaldesa de Yunchara por segunda gestión, presidenta de la MT, uno de los pesos pesados del movimiento al socialismo también en el departamento. Enseguida vamos a entrar a detallar esos temas. Primero, como siempre, nos cuenta un poco su trayectoria política. Bueno, gracias, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Bueno, ingresamos a la política en la gestión 2004, ya cuando proponemos a don Lino Condori como alcalde en Yunchara, yo representante legal de la agrupación política 6 de abril, en aquel entonces las agrupaciones estaban muy de moda, y posteriormente pues incursionamos en el 2010 en lo que es a través de la organización social, a la organización sindical, en mi municipio, y pues ellos son los que me proponen ir a la candidatura por la alcaldía por el movimiento al socialismo. Pero desde antes ya veníamos trabajando con las organizaciones sociales. Yo trabajaba antes de ingresar al municipio 12 años como servidora pública en diferentes funciones. Y pues poco a poco hemos ido incursionando en lo que son revalorizar y promocionar y difundir lo que son los derechos humanos de las personas, de los niños. He trabajado casi 7 años en lo que es la Defensoría de la Niñez, y así poco a poco nos hemos ido abriendo este camino, visionando lo que necesita el municipio de Yunchara o lo que le falta, y viendo de que podamos apostar de que un municipio pequeño, un municipio que ha estado por mucho tiempo relegado, alejado de la capital del departamento, pues no tenía muchas opciones a través de gestiones que se venían haciendo con diferentes autoridades anteriores a mí, y pues nos hemos propuesto asumir ese reto, que haya una mujer al frente de la institución y además con una visión de generar desarrollo, de generar estabilidad, de frenar un poco la migración y de mejorar más que todo en el aspecto educativo, que hemos entrado a trabajar mucho, y las condiciones de salud, el acceso más directo a la salud. Así que todos esos aspectos poco a poco los hemos ido consolidando en estos casi 9 años de gestión que ya tengo. Entrando en asuntos del partido, ¿por qué hay tanta pelea en el movimiento al socialismo? Bueno, yo creo que como todo instrumento político siempre hay diferencias, no todos opinamos de la misma forma, no todos tenemos la misma idea, y más siendo un instrumento político como el nuestro, el más grande que existe o que ha existido en la historia del país. El movimiento al socialismo, pues en estas últimas inscripciones aglutina más de 1 millón de personas solamente inscritas. Y creemos que eso hace pues de que se genere debates. Es un instrumento político totalmente democrático y que sabemos aceptar algunas críticas, proponer, y en base a eso creo que se va consolidando y planificando lo que es la Agenda 2025, que pues muchos escuchamos hablar, la Agenda 2025, y que ha venido pues siendo trabajada desde las organizaciones sociales. Yo creo que como todo instrumento político, con la magnitud y el alcance que tiene, siempre va a haber diferencias, pero logrando generar consensos, acuerdos, pactos de unidad, que son los que se trabaja generalmente con diferentes organizaciones sociales, para que no se pueda haber una división o que no podamos tener paralelismos en diferentes organizaciones. ¿Cómo esto afecta, digamos, a la campaña del presidente? Con seguridad que algunos radicalismos afectan, ¿no? Eso es con seguridad, pero de todas maneras nosotros estamos visionando trabajar fuertemente. Sabemos que esta va a ser una campaña fuerte, una campaña dura, pero que estamos listos, estamos preparados como soldados de este proceso revolucionario que ha venido a transformar nuestro país. Estamos listos para afrontar este reto y estamos seguros que vamos a sacar Evo 2020-2025. Usted proviene de un municipio, digamos, fuerte del movimiento al socialismo, además de una estructura, digamos, muy sindical. ¿Cómo cree que le ha afectado al partido, digamos, los privilegios o las ventajas o los espacios que se le ha dado, digamos, a los invitados, ¿no?, a las autoridades que ocupan cargos electos sin proceder de las bases? ¿Cómo esto está afectando? Bueno, en el caso de nuestro municipio, nosotros somos ideológicamente bien consecuentes y respetuosos de las decisiones que se toman a nivel de organización, a nivel de instrumento político.
Nuestro máximo dirigente político es el presidente Evo Morales, él es el presidente máximo y nosotros todas las decisiones que se tomen pues apoyamos, respaldamos. Lógicamente se hace análisis, entramos en lo que es generarnos ese debate también, pero creemos de que ellos, el motivo de que se ha venido incluyendo a diferentes actores es porque primero somos un instrumento político inclusivo, segundo porque de repente se tiene la lógica que en la capital del departamento fundamentalmente tenemos que entrar con gente del mismo nivel, del mismo rango, ¿no? Entonces creo que puede haber diferentes análisis, que en algunos casos aciertos, en otros casos podemos decir no ha habido mucho arrastre en cuanto a votación, por ejemplo, pero estamos seguros de que en esta próxima elección se va a tratar de elegir candidatos que sean comprometidos con el instrumento, que hayan venido trabajando y que hayan mostrado ese compromiso ideológico más que todo con este proceso revolucionario. Entrando un poco en temas más políticos de gestión, ha vuelto a la Asamblea el tema de la ley del 45%, un tema que está convulsionando, digamos, no solo al departamento, sino también de alguna forma al partido, porque muchos actores involucrados responden al oficialismo. ¿Cuál es su posición particular? Bueno, en forma particular, hablaría no como postura de alcalde ni de asociación de municipios. Yo creo que es una ley interesante para los municipios que no somos productores, porque estamos incluidos dentro de esta propuesta, que seguramente esta normativa está entrando en debate en una etapa donde ya estamos en una etapa preelectoral y el 2019 una etapa netamente electoral. Creemos que no ha sido el momento adecuado para poder plantear esta propuesta legislativa porque se va a politizar de alguna forma y todos generalmente se va a trabajar en base a los cálculos políticos, cuánto puede afectar a un partido político o cuánto puede ser beneficioso. Pero entrando a lo que es la normativa, yo creo que no está fuera de la realidad. Yo creo que los municipios o los territorios productores de hidrocarburos pues tienen que ser beneficiarios con un porcentaje de estos recursos, pero también tenemos la normativa que asigna al Chaco, ¿no? El 45%, y que más que todo yo creo que se va a entrar en un debate con la región autónoma del Chaco y los municipios que están proponiendo esta norma, ¿no? Esta ley, pero difícil ahorita tomar una postura porque uno que no lo conocemos muy a fondo la normativa, sabemos que a rasgos generales hay un cierto porcentaje para los municipios productores y también un porcentaje para los no productores, pero que particularmente pienso que no ha sido el momento adecuado para presentar la propuesta. ¿Recomendaría entonces dejarlo para después de 2020? Yo particularmente sí sería de la idea que lo dejemos para el 2020 porque se va a politizar, no vamos a hacer un análisis fríamente pensando en lo que puede ser beneficioso para las regiones, sino que vamos a hacer seguro un análisis viendo un cálculo político. Ha habido otro tema también que ha tensionado también a ciertos sectores, que es el tema, además en lógica similar, digamos que es la asignación directa de recursos de regalías, en este caso a municipios. Usted que viene de un municipio, del municipio más pequeño, con más problemas, ¿cree que es justo una distribución precisamente por porcentajes y no teniendo en cuenta otro tipo de características como por ejemplo la pobreza, la despoblación? Me está hablando de la ley 206 del 8%. La ley del 8%, sí. A ver, esta ley en principio es una buena ley porque está asignando como mínimo el 1% a cada gobierno municipal. No tiene un límite, de acuerdo a la población, de acuerdo a las necesidades, seguramente el gobierno departamental va a asignar mucho más recursos, como que ya lo está haciendo ahora. Ha firmado convenios por 35 millones con el municipio de Entre Ríos, por ejemplo. Entonces, el 1% que contempla casi 14 millones es lo mínimo
y lo máximo pues es ilimitado de acuerdo a las necesidades que vea el gobierno departamental. ¿Por qué se da la normativa? Porque año tras año en diferentes gestiones, no estoy hablando solamente en la gestión de este gobernador, en diferentes gestiones de los gobernadores, los municipios hemos estado condicionados a los intereses políticos, condicionados al tema de amistad o tema de preferencia política más que todo, y los recursos en proyectos concurrentes pues se han ido asignando de esa manera. Entonces creemos que esta normativa va a dar un mínimo para todos los municipios y el máximo, bueno, dependerá de la gestión y la habilidad que cada alcalde o cada autoridad de turno en los municipios pues, pueda gestionar. No son muchos recursos económicos teniendo en cuenta las múltiples necesidades que se tienen en los municipios. Si bien ha estado indagado mucho el municipio de Yunchara por la cantidad poblacional que pueda recibir lo mismo que el municipio de Cercado, por ejemplo, pero no nos olvidemos que los municipios pequeños, los municipios netamente rurales como los nuestros, primero que no percibimos nosotros el tema de impuestos. Tenemos nosotros una zona urbana que es la comunidad de Yunchara, que tiene 120 familias que pagan impuestos de sus viviendas, que no llegamos ni a 5.000 o 7.000 bolivianos. Difícilmente podríamos sostener. En segundo lugar, que los municipios rurales son netamente productores y esta ley va enfocado al tema productivo, el gran porcentaje. Y en tercer lugar, que gran parte de la migración que se da en Tarija y que estamos viendo que se está incrementando el tema de los comerciantes informales en las calles, es la migración que viene del campo. Entonces, tenemos de alguna forma que emprender políticas para frenar esa migración en el área rural, para hacer que se produzca, ver mejores alternativas en el tema productivo y generar mejores condiciones en el tema educativo. Porque nuestra gente está emigrando del área rural a la ciudad sin preparación, sin terminar un bachillerato, viene a ofrecer su trabajo, su mano de obra a precios muy bajos y eso pues genera mucho más pobreza y no estamos trabajando en erradicar lo que es la pobreza en sí. El otro asunto que también tiene que ver con distribución de recursos y gestión en territorio, el tema de subgobernadores. El estatuto no los contempla como electos, sí, como estructura, pero se habla mucho de la duplicidad de funciones, incluso de competencias en municipios en los que son partidos distintos. ¿Cuál es su posición como alcaldesa experimentada y como presidenta de la MT? Bueno, ha sido una figura que hemos batallado mucho en las primeras gestiones. La verdad, la dualidad de competencias se ha dado en los municipios. Ahora ya se tiene un poco más claro lo que hacen los subgobernadores y los alcaldes, pero a principios de gestión, en el 2010, en el 2011, era la pelea con los subgobernadores y alcaldes porque ellos camuflaban algunas figuras, ¿no? Por ejemplo, hacían comedores escolares, pero lo ponían comedores turísticos, ¿no? Entonces, creo que ahí se ha generado un poco de polémica, que poco a poco han ido ganando legitimidad, si bien no son autoridades autónomas, siguen dependiendo de lo que es el gobierno central departamental, pero que ha ido ganando poco a poco su legitimidad. Sabemos que hay una resolución del Tribunal Constitucional donde dice que los subgobernadores no van, que tendrían que ser electos o designados, mejor dicho. Está el debate con la Asamblea Departamental, así que veremos qué situación se pasa, pero si es que hemos visto que el departamento no ha generado desarrollo, que no tenemos buen avance en salud, no tenemos buen avance en educación, no tenemos buen avance en el tema productivo, es precisamente porque los recursos económicos se han enfocado más al trabajo de los subgobernadores y poco recurso económico ha ido a los gobiernos municipales, que tenemos 47 competencias, dentro de ellas las que he mencionado, y que no hemos podido avanzar mucho, ¿no? Entonces tenemos municipios que han recibido, por decir, 50 millones y subgobernadores que han recibido 1.000 millones, ¿no? Entonces creemos de que uno del poco avance en cuanto al desarrollo social particularmente es que los recursos pues no han estado bien enfocados. Ahora entramos a la gobernación, pero antes un apunte sobre el pacto fiscal nacional, ¿no? Departamental. ¿Cuál es su posición? Me habla de competencias que no están siendo bien atendidas. En principio tendrían que ser dotadas desde el TGN.
¿Cuál es su posición? Bueno, en principio la gobernación del departamento de Tarija nunca ha hecho caso omiso a las múltiples solicitudes que como asociación de municipios hemos hecho en la anterior gestión antes de que se empiece el pacto fiscal nacional. Nosotros proponíamos hacer un pacto departamental. No podíamos ir a enfrentar un pacto fiscal nacional cuando ni siquiera en el departamento teníamos bien claro la redistribución de recursos, y es por ello que se da la ley del 8%. No tenemos bien claro las competencias entre gobernación y adicional a ello los subgobernadores y los municipios. Y en el título a nivel departamental que los recursos deben llegar, en el caso nuestro, por ejemplo, la ley del 8% dice, ¿por qué Yunchara con pocos habitantes recibe más recursos o va a recibir la misma cantidad de recursos que Cercado? Y nos hemos tropezado que en el Pacto Fiscal Nacional así la propuesta. ¿Por qué La Paz o por qué Tarija va a recibir más recursos que La Paz? ¿O por qué Tarija tendría que recibir igual recursos que Santa Cruz? Entonces yo creo que no ha habido seriedad en trabajar un pacto fiscal departamental. Producto de ello es la ley del 45%, la propuesta de la ley del 45%. Creo que a nivel departamental estamos con mucha falencia y mucha falta de capacidad de poder sentarnos en una mesa, hablarnos con sinceridad y ver cuál es la planificación que debemos llevar adelante en el departamento. Y a nivel nacional, pues el pacto fiscal ha venido trabajando en varios ejes, varias temáticas, en cuanto a género, en cuanto al tema productivo, pero creemos de que en esta última etapa que se tenía que entrar a trabajar ya las mesas temáticas, pues haya habido una paralización y no se ha dado continuidad para que pueda culminar de la mejor forma posible. Yo creo que ha habido mucha predisponibilidad a nivel nacional de poder emprender, pero ha habido también mucho radicalismo de algunos gobernadores como de Santa Cruz, La Paz y Tarija, que pues no han asistido a varias sesiones del Comité Autonómico del Pacto que se ha podido trabajar. Así que yo creo que ha habido muchas falencias, pero más que todo en el tema departamental no hemos tenido esa capacidad de hacer un pacto fiscal departamental, y que hoy lo escuchaba al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental hablar de ese tema, que es urgente que podamos realizar un pacto departamental. ¿Cómo valora en general la gestión del gobernador Adriano Lico? Yo creo que ha habido expectativas de repente del cambio, ¿no? de gobernador, pero particularmente yo creo que pocos o casi nada de aciertos. Muy politizada la gestión. Es cierto, somos políticos, pero también hay gran parte de nuestro tiempo que debemos dedicar a trabajar con la población. Mucha inmadurez. Ha sido difícil poder conversar, poder debatir, porque si salíamos a hacer unas declaraciones ya nos han procesado, nos amenazaban con procesos. Yo creo que su equipo de trabajo no le ha ayudado mucho. Estamos a un año casi de culminar la gestión y no hemos visto grandes logros, grandes resultados. Los proyectos u obras grandes que se están haciendo es gracias al apoyo del gobierno central, como el oncológico, el materno, los carreteras que se están logrando, y que pues no ha habido la capacidad de poder sentarse a dialogar con el gobierno central, que nos hubiera hecho mucho bien al departamento. A veces vemos un Rubén Costas inaugurando puentes, carreteras con el presidente Evo, y nunca hemos visto una imagen de un Adrián Oliva inaugurando algún proyecto con el gobierno central. Yo creo que ha habido esa falta de capacidad de diálogo, de dejar de lado un poco el tema político y visionar lo que es el tema. Más se han centrado en la gestión de Lino Condori, que más de la mitad de su gestión creo que se han abocado a hacer propaganda de desprestigio de la anterior gestión, y que se han olvidado que ellos tenían expectativas o tenían que cubrir algunas expectativas de la gente que ha votado por ellos. ¿Cómo es su relación con el exgobernador Lino Condori? Durante el tiempo que ha estado de gobernador no ha sido de las mejores. He sido uno de los municipios que menos proyectos ha recibido durante la gestión de Lino Condori. Actualmente no nos vemos siquiera, no tenemos ninguna relación. Es una persona que yo lo respeto como persona, pero que en el ámbito de trabajo, en el ámbito político, nunca nos hemos sentado a
a conversar, a plantear algunos objetivos o a reunirnos, ¿no? Es un vecino más del municipio que cuando lo vemos, bueno, saludamos con mucho respeto, pero hasta ahí nomás llega nuestra relación. Otra pregunta, ¿por qué hay tan pocas mujeres en política? Yo creo que poco a poco el tema de la política se vuelve muy tensa o muy sucia para entrar, ¿no?, a trabajar en el tema de la política. A diferencia de otros años, yo creo que ahora vemos más mujeres. A nivel nacional somos 27 alcaldesas, por ejemplo. Vemos muchas asambleístas mujeres, vemos asambleístas plurinacionales también, diputadas, senadoras. No tanto en los espacios de decisión, ¿no?, en la parte ejecutiva hay muy pocas a nivel nacional. A nivel departamental, bueno, soy la única mujer alcaldesa en las 2 gestiones y no hay otra mujer que haya estado en espacios de decisión. Yo creo que es el tema de cultura, de repente el tema de falta de predisponibilidad de dotar estos espacios de algunos actores políticos que quieren ser ellos, el tema del machismo, del patriarcado, que está acostumbrado a que el hombre es el que toma las decisiones y poca credibilidad de repente en dar oportunidad a las mujeres, pero que estamos trabajando en eso, ¿no?, en la equidad y paridad de género. Dicho esto y volviendo al tema electoral ya para cerrar, ¿cuál sería el perfil del próximo binomio candidato del MAS a la gobernación de Tarija? Bueno, yo creo que hay que conjuncionar capital y provincias, ¿no?, o área rural, ¿no? Teniendo en cuenta que va a haber gobernador y vicegobernador o gobernadora y vicegobernador. La Asamblea está trabajando en el tema eso de equidad de género. Yo creo que se debe conjuncionar, ¿no?, de buscar una persona de la capital y una persona del área rural para que pueda complementar la integralidad del departamento. ¿Dónde lo vamos a ver a usted? Por el momento sigo trabajando en el municipio, no tengo planificado ni aspirado a otros espacios. El lugar que me toque estar, yo siempre voy a trabajar, voy a apoyar a la gente. Si estoy en base, lo mismo. Voy a seguir apoyando este proceso revolucionario de cambio que ha implementado nuestro gobierno nacional, firme en esa ideología de que es el mejor instrumento político que ha gobernado nuestro país, y donde me toque estar, pues con la seguridad de que voy a poner todo el compromiso de trabajar, pero por el momento no tengo visionado en el tema político todavía. Bueno, yo la espero por aquí más adelante. Listo, gracias.